iglesia. Esta que les habla la pastora Cristina Mejías de la Iglesia Cristiana Restauradores. Tenemos para todos ustedes una enseñanza que será de mucha bendición para cada uno de nosotros. Así que quédate conectado, vamos a dar comienzo, pero antes vamos a orar. Padre Celestial y Padre Bueno, Señor, venimos delante de tu hermosa presencia, te damos gloria, honra y alabanza, Señor, sabiendo y entendiendo que tú eres nuestro Dios, nuestro único Dios, nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores. Y en medio de este gran día, Señor, te pedimos que tú continúes estando en control total, Señor, en esta hermosa noche, Señor, en este hermoso día, Señor. Te pedimos que tú sigas en control de nuestros asuntos, de nuestras situaciones, Señor, pero sobre todas las cosas, que en esta enseñanza tú nos puedas hablar, Padre, que tú nos puedas enseñar, que tú nos puedas edificar, Padre, con amor nos puedas llevar, Señor, hacia lo que tú quieres. Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, vamos a dar comienzo. La serie de enseñanza que estamos estudiando en la iglesia se llama Nadie es perfecto. Hoy, ¿verdad? Vamos a estar tocando la lección número 4. La lección, ¿cómo nos perdona Dios? ¿Cómo nos perdona Dios? Eso está basado en Efesios 4, del 31 al 32. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos. Líbrese de toda amargura, furia, enojo, palabra áspera, calumnia y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Quiero leérselos también el versículo en la traducción del lenguaje actual y dice: dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal, por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Esta serie de enseñanza, nadie es perfecto, lo que realmente nos está enseñando es que reconozcamos que somos humanos, que reconozcamos que fallamos, que reconozcamos que cuando nosotros pecamos los alejamos de Dios, que realmente al ser seres humanos tenemos y somos cristianos, tenemos como quiera una constante lucha en no pecar, que cuando reconocemos que somos seres humanos pecadores, pero que Dios nos perdonó, estamos diciendo en otras palabras que a mí ya no me domina el pecado, que a mí no me controla el pecado, que yo soy libre del pecado. Cuando yo logro decir, ya el pecado no me arrastra, ya el pecado no me ata, ya el pecado no me domina, ya el pecado no es el centro de mi vida, sino que el centro de mi vida es Jesucristo, pues entonces en lo que surge en nosotros es una transformación. Ocurre un de repente, como dice la palabra, pero en medio del proceso ocurren varias transformaciones, ¿verdad? Por eso que en las pasadas clases hablaba sobre la identidad, hablaba sobre un nuevo comienzo. El día de hoy habla sobre el perdón, porque esta lección es bien interesante porque te dice, para tú lograr ser exitoso en Cristo, te tienes que perdonar y también tienes que perdonar a otros. Y queda sumamente interesante que siendo hoy, faltando apenas unas semanas para que se acabe el 2020, Dios nos recuerda que somos libres de pecado, pero que también debemos perdonarnos y perdonar para ser realmente libres en Cristo. Este versículo de Efesios 4, 31 al 32 te está diciendo: suelta, deja, cancela, deja descontinuar teniendo corajes y dolores, tristezas, situaciones, cuando ya tú fuiste libre de eso por la cruz del Calvario, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que esta lección nos está diciendo que aunque reconocemos que tú y yo no somos perfectos, hay cosas en nuestra vida que conllevan constante lucha interior, una constante conexión con Dios, que al momento que lamentablemente no dejamos que Dios nos transforme, comenzamos entonces a tener una actitud donde en lugar de florecer lo que Dios quiere, florece nuestro yo interior, florece nuestro carácter, florece nuestra verdadera personalidad. Y muchas veces esa personalidad, ese carácter no transformado, en lugar de transmitir el mensaje de Cristo, lo que está transmitiendo es dolor, el rencor,
la humillación, el maltrato, las lágrimas, la tristeza, el dolor. Y Dios te está diciendo en este día que si tú eres libre, si tú eres salvo, si tú eres sano, que también debes ser transformado en Cristo Jesús con el perdón. Con el perdón. La lección es bien enfática, ¿verdad? A modo de recordatorio, porque reconocemos que estos son temas bastante básicos. A pesar de que son bastante básicos, yo diría que es nuestra lucha constante. El poder estar conectado con Dios, el poder lograr tener una identidad clara en Cristo. Y en este caso, ¿verdad? Hablando sobre el perdón, ¿verdad? El autor de la lección dice que el perdón de Dios en Jesús es el puente hacia la unidad. Que no podemos como cuerpo de Cristo predicar unidad, pero realmente en la realidad humana no tener ese puente de unidad. Y es bien interesante porque si usted y yo analizamos nuestra vida realmente, al tener dolor, rencor, tristeza, amargura en nuestro corazón, en lugar de tener puentes, tenemos barrancos, ¿me entiendes? Donde tú no puedes llegar a la gente porque hay un abismo entre tú y yo. Y Dios quiere que haya puentes de unidad. ¿Y cómo se hace eso? Perdonando y perdonándome. El primer punto que el autor habla es sobre este tema del perdón y comparando este perdón mutuo con un puente. Te está diciendo que el primer punto es como tomando el puente equivocado. En lugar de tomar el puente de la unidad, tomamos el puente de la amargura. Tomamos el puente del rencor. Para lograr tener el puente perfecto de la unidad con Cristo, debemos soltar unas cosas. En el puente hacia la unidad no puede haber rencor. En el puente hacia la unidad no puede haber sentimientos contrarios que no sean de amor. Cuando tú vas a hablar sobre un puente de unidad hacia una persona o hacia Dios, hay que soltar. Y yo sé que es algo que todos los años lo decimos, suelta para poder tomar algo nuevo. Pero llegó el momento. Yo creo que 2020 nos ha enseñado que hay muchas cosas que debemos soltar. Y mucha gente ha expresado que 2020 nos ha sacado a la luz lo que realmente somos. Así que si lo que tú estás viendo de ti no te gusta, comienza a acercarte más a Dios. Y quizás tú me estás escuchando y tú me estás diciendo, pastora, pero es que yo voy a la iglesia, yo no falto el culto, yo siempre estoy adorando, yo estoy conectado siempre con Dios. Pues entonces, si estás siempre conectado con Dios, deja que Dios te transforme. Deja que Dios quita de tu vida todo aquello que te trae tanto dolor, tanto rencor, tanta amargura. Porque el problema es, como dice la lección de escuela bíblica, que lo dice su palabra, es que al momento que tú estás herido, que tú no estás transformado completamente, donde tu carácter, tu personalidad, tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu yo no ha sido transformado, significa que cuando tú vas caminando en el día a día, vas dañando y lastimando a mucha gente con tu yo, porque no ha sido un yo transformado. Sí, lamentablemente. Podemos ser cristianos, podemos orar, Dios nos puede mostrar, Dios nos puede usar en su misericordia, pero lo básico es que tú y yo seamos transformados por Cristo Jesús. Que cuando tú hables bendición. No puede haber dos fuentes, no puede haber amargura hablando por la boca y al mismo tiempo amor. No puedes mirar con desprecio pero al mismo tiempo mirar con misericordia. No se puede. Y 2020 ha sido un año para que tú y yo seamos transformados. Realmente tomemos el puente de la unidad y del perdón. La clase habla sobre algunos sentimientos y algunos rasgos de personalidad y de temperamento que tenemos. Que llegó el momento de que Dios intervenga en ello. Y créeme, Dios siempre ha querido transformar tu personalidad, tu temperamento, tu sentimiento. Somos nosotros que ponemos barreras para que Dios entre solamente en algunas áreas. Llegó el momento de afrontar, de pararnos firmes y decir, Señor, entra también en mi carácter. Señor, entra también en mi personalidad, también entra en mi temperamento, Señor. Transforma también esa área, Padre Celestial. Lo que realmente Dios quiere es eliminar de nosotros toda aquella cosa que lo que hace es potencialmente maldad en lugar de sanar. Potencialmente lo que hace es destruir en lugar de construir. Lo que Dios quiere es quitar de nuestra vida todo aquello que no edifica. Y lo que transmitimos
de maldad y de daño que provoca muchas veces una respuesta de sentimiento contrario a lo que realmente queremos hacer. A veces hablamos o expresamos o hacemos algo y esperamos una respuesta de la otra parte, de la otra persona. Y lo que estamos viendo realmente es la respuesta de lo que estamos sembrando. Por ejemplo, el autor habla sobre 4 áreas. Sobre, por ejemplo, la amargura. En la amargura hace que cometamos maldades unos a otros. Sí, maldades. A mí de momento me pareció una palabra muy fuerte para una persona que dice que es cristiana y que va a la iglesia. Pero cuando nosotros realmente dejamos que la amargura reine en nuestro corazón, cuando hablamos o cuando actuamos, lamentablemente lo hacemos con maldad, porque lo que estamos haciendo es hiriendo. Y una persona que es sana no hiere. Por ende, cuando tú y yo lo que tenemos es amargura, lamentablemente estamos hiriendo con maldad a otro. Estamos comentando con maldad a otro. Cuando lo que reina en nuestra vida es ira y enojo, causa que accionemos en contra de los demás. Y quizás estemos predicando y enseñando el amor, pero realmente nuestra acción es contraria a eso. También el autor menciona los gritos y la calumnia. Esto hace que ofendamos, hace que perjudiquemos, hace que insultemos a otros. Los gritos y la calumnia. Y lo cuarto que el autor de la lección dice es toda forma de malicia. Y esa palabra de malicia la vemos como que, Dios mío, pero yo soy cristiana o estoy en pos de eso o estoy apartada, pero mi corazón te ama, Dios, ¿cómo que malicia? En mi corazón no puede haber malicia. Pero realmente, vuelvo y te repito, si lo que reina en tu vida no es el amor, entonces ¿qué es? Y yo no te estoy juzgando, yo no te estoy señalando, yo te estoy diciendo que aprovechemos que Dios nos perdona y comencemos a ser transformados por Dios. Cuando el autor habla de que toda forma de malicia significa que todo lo contrario a mostrar un carácter y actitud de excelencia para con los demás. En otras palabras, queremos demostrar un carácter de excelencia con los demás, pero realmente lo que estamos demostrando es todo lo contrario. Y vuelvo y te repito, es para que Dios te transforme. Ya hablamos de cuando tomamos un puente equivocado. La amargura, la ira, el enojo, los gritos, la calumnia, las maldades. Ahora el autor te quiere hablar sobre cuando tomas un puente correcto. Cuando tú te atreves a tomar el puente correcto. Que realmente es los valores. Es ese puente lleno de valor, lleno de don, lleno de frutos. Donde antes de hablar, pienso. Donde antes de actuar, analizo. Donde antes de expresarme de la manera que sea, analizo mis sentimientos, cómo yo me estoy sintiendo en ese momento. Porque es posible que en ese momento tú estés pasando un proceso difícil y no sea el mejor momento para tú expresarte. Realmente tenemos que conocernos, tenemos que comenzar a autoanalizarnos, porque realmente muchas veces transformamos nuestras palabras en espadas de doble filo, donde en lugar de edificar lo que hacemos es cortar y destruir. Y si tú eres cristiano, tú estás llamado a edificar. Cuando tomamos el puente correcto, hablamos de que eres bondadoso, eres agradable. Cuando hablamos de que tomas el puente correcto, estamos hablando de que eres compasivo, con un corazón tierno y piadoso. Al final, cuando somos compasivo significa que tú estás aliviando o remediando el dolor y la pena de otros. Pero el problema es que en lugar de ser un agente de alivio, de remedio de dolor, muchas veces somos nosotros los que causamos el dolor. Así que en este día yo quiero que tú comiences a perdonar y a ser perdonado. Y que en este tiempo, lo que resta del 2020, dejemos que Dios nos transforme. Ya basta de seguir viviendo como somos. Así soy yo. Pues no. Dios te dice que Dios te puede transformar. Déjalo que Dios te transforme. Es como, en otras palabras, conceder un favor, una gracia inmerecida. Porque al final y al cabo, cuando hablamos de perdón, fuimos perdonados y no lo merecíamos. ¿Qué puente estás usando?
¿Estás usando el puente equivocado o estás usando el puente correcto? ¿Estás usando el puente de la amargura, de la ira, del enojo, de los gritos, de la calumnia, de las maldades? ¿O estás usando el puente correcto de la bondad, de la compasión, del perdón? El autor hace una pregunta que para mí me parece muy interesante y se las voy a leer. ¿Qué puente estás usando hoy para resolver tus problemas con otros y volver a la unidad? ¿Qué puente estás usando? ¿El correcto? ¿De la bondad? ¿De la compasión? Porque el tercer punto del puente correcto habla sobre el perdón. Perdonarse mutuamente. Abandonemos. Una cosa es huir y otra cosa es abandonar el puente incorrecto. Muchas veces cuando tenemos dolor huimos porque nos hieren o huimos porque lo que sabemos es dañar. Y para no seguir hiriendo, huimos. ¿Verdad? Están los dos puntos. Pero en esta noche yo te estoy diciendo que tú tomes el puente correcto. Que en otras palabras, abandones el puente incorrecto. Que abandones la ira. Que abandones la contienda. Que abandones el dolor. Que abandones el enojo. Que abandones todos esos gritos y todo eso que te aleja de Dios. Deja, suelta. Cuando yo digo voy a abandonar, estoy hablando de que yo voluntariamente suelto lo que yo sé que no proviene de Dios. Otra palabra que el versículo bíblico habla es que sean. Cuando yo busco esta palabra en el diccionario, dice que sean es venir a ser. En otras palabras, implica el saber dónde comenzar para llegar a donde nosotros queremos. El punto número 3 que toca el autor es que Jesús confirma el puente correcto. Cuando tú vas caminando en la vida y tienes dos puentes, tú sabes cuál puente coger, pero hay momentos dados que tú no sabes qué puente escoger. Porque si tú tienes mucho rencor y mucho dolor, tú estás ciego o ciega, tú no vas a coger el puente correcto. Lamentablemente tu dolor te va a provocar que tú busques el puente incorrecto. Pero en cambio, si tú dejas que Jesús, en medio de tu dolor, en medio de tu rencor, en medio de tu proceso, en medio de mi amargura de años, donde por años he dañado a otra gente por mi amargura, durante años por mi mal carácter le he dañado a muchísima gente, en lugar de yo seguir escogiendo el puente incorrecto, yo dejo que Dios escoja el camino correcto para mi vida. Créeme que voy a coger entonces el puente correcto donde Dios me va a transformar. Y ya no tendremos la excusa de que yo soy así, de que yo nací así, de que me enseñaron así, de que mis padres de alguna manera me dieron ejemplo de esa o XY actitud o de XY carácter o de XY temperamento. No, porque entonces llegamos a ser cristianos transformados por Dios, que aunque tuvo una infancia, una juventud y una adultez difícil, nada de eso provocó en mí una marca a un nivel donde yo tenga que marcar a otros de una mala manera, sino que esas marcas me acercaron más a Dios, para que Dios me transformara, pudiera seleccionar el camino correcto, acercarme a Dios y ser luz en medio de las tinieblas, y cuando yo abra mi boca sea para transformar y no para destruir. Amén. Si vemos la vida de Jesús, Jesús trazó un camino y vemos cómo Él ministraba, enseñaba la palabra con estos 3 puntos: el perdón, la bondad y la compasión. ¿Qué hacía Jesús ante la necesidad de su pueblo? ¿Qué hacía Jesús ante la enfermedad? ¿Qué hizo Jesús cuando Pedro le negó? O sea, cuando Pedro tuvo un problema de mal carácter, cuando Pedro tuvo un problema de actitud, ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo reaccionó Jesús ante la traición de Judas? ¿Me entiendes? Jesús también tuvo eventos con gente flemática, con gente melancólica, con gente sanguínea, con gente que tuvo problemas de temperamento, con gente que tuvo problemas de carácter, con gente que tuvo problemas de personalidad. También Jesús tuvo cerca gente así. ¿Y cómo los trató Jesús? ¿Cómo Jesús trabajó el asunto? Sigamos el ejemplo de Jesús. E inclusive, si vemos el sacrificio de la cruz, ¿cómo reaccionó Jesús? ¿Verdad? Cuando Él vio que
Cuando él vio que los judíos lo querían muerto, que aunque él sabía que era el plan perfecto de su padre, que tenían que ocurrir unas cosas, que él tenía que morir por nuestros pecados, él tenía claro eso. Pero créeme que en ese momento, cuando él vio que los judíos lo estaban traicionando, que los judíos lo estaban entregando, que los judíos lo querían muerto, créeme que aquí dentro sintió. Pero ¿cómo reaccionó a él ante eso? Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo de carácter. Jesús es nuestro ejemplo de actitud. Jesús es nuestro ejemplo de personalidad. Jesús es nuestro mejor ejemplo de temperamento. Jesús no dijo, es que yo soy así y me tienen que tolerar de esa manera. No. Jesús demostró que tenía un Padre. Jesús demostró que fue el Hijo de Dios. Jesús demostró realmente la calidad de persona que tenemos que ser nosotros. Que es difícil perdonar, ser transformado y dejar eso a un pasado y seguir viviendo para no dañar a otro. Es un proceso. Es un proceso. ¿Cómo lo vas a hacer? Dejando que Dios se transforme, no poniendo trabas para que Dios no pueda intervenir dentro de tu corazón. Cuando hablamos del perdón, el perdón en Cristo nos reconcilia, nos une creando lazos fuertes, nos permite caminar juntos y estar en paz. ¿Necesitas el perdón de Dios? ¿Necesitas ser perdonado? ¿Necesitas perdonar? ¿Necesitas pedir perdón? Son 4 áreas. Hoy estamos hablando del perdón. Llegó el momento de enfrentarnos al perdón. En Efesios 4, del 11 al 13, nos habla de un puente del perdón en Cristo. Nos lleva a la unidad de la fe, del conocimiento de Jesús, de la humanidad perfecta. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta. Nos habla sobre la amargura, la ira, el enojo, los gritos, la calumnia y toda forma de malicia. Hacen un puente que nos separa, nos lleva al dolor y a la destrucción en todo momento. Tratarnos unos a otros con bondad trae liberación. Tratarnos unos a otros con compasión es esencial para poder perdonarnos mutuamente. No podemos perdonar cruzando un puente equivocado. No podemos seguir cortando el camino. No podemos seguir tomando atajos. Hoy llegó el momento de cruzar el puente del perdón. Y el perdón, más que otra cosa, el perdón tiene muchas facetas. Y muchas veces el perdón, yo te puedo decir por experiencia propia que el perdón es para liberarte a ti mismo y a ti misma que me estás escuchando. Ninguno de nosotros merecemos el perdón de Dios, pero créeme que todos nosotros necesitamos el perdón de Dios. Por eso fue que Jesús murió en la cruz del Calvario, para perdonarnos. ¿Y cómo es posible que Jesús nos perdone, pero nosotros no podamos tener el valor para perdonar o pedir perdón? Pero en este día yo quiero que tú hagas una retrospección y tú comiences a autoanalizarte y tú utilices este tiempo que resta de diciembre para que haya una transformación en perdón. Tenemos identidad en Cristo, tenemos el perdón de Cristo, tenemos una transformación en Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Pero hoy llegó el día del perdón. Llegó el día del comienzo, de tomar un puente correcto, el puente de la unidad. Yo, Cristina Mejía, no puedo construir sola. Yo no puedo construir sola. Yo no puedo crear la mezcla del cemento sola. Yo no puedo llevar el cemento. La mezcla del cemento, yo no la puedo llevar hacia donde tengo que ponerlo sola. Yo no puedo llevar todos esos bloques sola. Yo no puedo levantar una pared sola. No voy a poder. Esto se trata de equipos. Y cuando trabajamos en equipos, tenemos que tener también consciente que debemos perdonarnos, que debemos nuestro carácter ser transformado. Porque si yo, Cristina Mejía, no dejo que mi carácter y mi personalidad y mi temperamento sean transformados con Dios, significa que en cualquier momento yo voy a ofender, a destruir, a dañar a cualquiera. Y esta lección me parece muy interesante, que en este día, faltando 3 semanas, podamos
entender que es momento de pedir perdón, que es momento de perdonarnos a nosotros mismos, que es momento de no culparnos más, que es momento de decir, ya basta, que ya 2020 fue tan difícil. Pues sí, fue complicado, pero estas 3 semanas que quedan van a ser de bendición, van a ser un cierre de bendición para mi vida, donde mi ministerio, mi casa, mi familia, mis hijos, mi entorno, mi negocio, mi trabajo, mi familia, mis vecinos, todo mi entorno van a ser transformados porque yo soy transformado o transformada desde adentro. No vivo en hipocresía, no vivo una doble vida, no vivo una mentira donde hoy estoy bien con Dios, donde hoy estoy bien con los demás, donde hoy estoy bien conmigo misma, pero ya mañana no, porque me acordé de los problemas, porque me acordé del dolor. Dejemos el puente incorrecto. Vamos a dejar ese puente. Clausúralo. Cuando decimos déjalo, suéltalo, es porque no vas a tomar más nada. No, porque vas a tomar una decisión correcta, segura, voluntaria, pero seguro y segura de que no vas a volver por ese puente del dolor, del rencor, de la amargura. Pero no tomes el dolor para dañar a otros. Yo espero, ¿verdad?, que esta lección la podamos tomar nuestra. Yo quiero orar antes de terminar, para que Dios nos guíe, para que Dios nos dé fuerzas, para que Dios nos transforme, para que Dios haga lo necesario, para que podamos tomar decisiones correctas en el tiempo correcto. Oh Señor, vengo delante de tu presencia. Gracias, Padre, porque en tu misericordia siempre tú nos alcanzas, porque en tu misericordia siempre tú nos hablas. Padre, gracias por perdonarnos. Gracias, Señor, porque no merecemos tanto perdón. Señor, y en esta noche te pedimos que tú nos des las fuerzas para que podamos realmente ser transformados por ti. Porque esa transformación muchas veces va a causar dolor, porque muchas veces esa transformación va a causar malos recuerdos, porque muchas veces, Señor, esa transformación va a sacar a la luz cosas del pasado. Señor, danos valentía, danos fuerza, danos vigor para podernos levantar, parar firmes y comenzar a reconocer todas las veces que te hemos fallado, todas las veces que en lugar de ser luz fuimos tiniebla, que en lugar de construir destruimos. Padre, perdónanos por todas las veces que no fuimos buenos cristianos. Perdónanos por todas las veces que nos alejamos de ti. Perdónanos por todas las veces que provocamos que gente se alejara de ti. Señor, te pedimos que tú transformes. Te damos la autoridad para que tú continúes transformando nuestra mente y nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra personalidad y nuestro temperamento, para que el 2021 sea año de construir, de puentes de unidad y lazos de unidad, que caminemos con fe transformando a otros en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Iglesia, gracias por conectarte, gracias por darle play a este video. Como saben, ¿verdad?, este fue nuestro tiempo de enseñanza. Estamos los domingos que restan del 2020, los domingos que faltan del 2020, estamos en nuestra iglesia Cristiana Restauradores en Moca, los domingos a las 5 de la tarde en el estacionamiento del templo, allí afuera, al aire libre, estamos gozándonos, celebrando, sintiendo libertad, gozo y alegría, siendo transformados por Dios. Y yo quiero invitarte a que si tú no tienes dónde congregarte, hagas de nuestra casa tu casa, ¿verdad? Como el eslogan que tenemos como las asambleas de Dios, que tú hagas de nuestra familia tu familia, que no somos perfectos, no lo somos, pero somos iglesia en crecimiento donde somos restauradores, nos gusta restaurar, nos gusta decir, tengo un problema, vine al hospital a ser sanado. Así que estamos allí los domingos a las 5 de la tarde, los martes en nuestra página de Facebook, Restauradores de Moca, tenemos nuestro tiempo de oración. Así que te pedimos que te conectes, que estés siempre, ¿verdad?, conectado con nuestras redes sociales para que te puedas saber de nuestros cultos. Para mí fue una bendición poder hablar sobre este tema. Así que nos vemos en la semana. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones. Les amo. Bye bye.